Muy buenos días a todos, espero que estén bien. Vamos a comenzar con nuestra respectiva clase. Pues. Y el día de hoy vamos a ver dos temas: tiro parabólico y el movimiento circular uniforme, o también llamado el MCU. Bueno, entonces primero nos vamos a enfocar en el primer tema, que es el movimiento circular uniforme. Y pues el tiro parabólico, o el movimiento de proyectiles, que también así se llama, es aquel movimiento cuyo un cuerpo es lanzado con una velocidad inicial, con un cierto ángulo de referencia, que forma un movimiento en forma de parábola. En este momento la gravedad, los libros dicen 9.8 metros sobre segundo cuadrado, pero para hacerlo más exacto, mejor 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? En un momento voy a realizar un dibujo gráfico para que se comprenda más esto. Dentro del tiro parabólico vamos a encontrar una altura máxima, que la altura máxima es la altura total que alcanza un cuerpo con, utilizando la velocidad y su ángulo de referencia. Para sacarla, pues utilizamos esta fórmula, ¿verdad? Luego tenemos el tiempo total, o el tiempo de vuelo, que el tiempo es el tiempo total, o es el tiempo récord, es el tiempo final, o el tiempo total que se tarda el cuerpo en alcanzar su altura máxima. Y el alcance horizontal, bueno, es la distancia horizontal que alcanza el cuerpo desde donde inicia el lanzamiento hasta donde finaliza, ¿verdad? Para comprender un poco mejor esto, voy a hacer algo así. Y supongamos que acá tenemos una bala, ¿verdad? Y esa bala la vamos a lanzar, ¿verdad? Eso ya forma un tiro parabólico. Una bala no va en, no genera un movimiento vertical, sino forma un tiro parabólico, ¿verdad? Entonces, por esa razón, eh, cuando las personas lanzan disparos al aire, y las balas pues caen en techos de casas y provocan accidentes, es por eso, porque el movimiento de la bala no es recto, no es vertical, o sea, no va hacia arriba, sino es parabólico, sube pero vuelve a bajar. Entonces, tenemos acá acá, bueno, vamos a ver, de aquí, esta va a ser nuestra altura máxima. Acá genera el tiempo total, y desde aquí hasta acá es el alcance horizontal que provoca. Ahora bien, eh, la altura máxima, el tiempo de vuelo, el tiempo total y el alcance horizontal van a depender de con qué velocidad va el objeto, ¿sí? Más su ángulo de referencia. Entre más pequeña sea la velocidad, pues la altura va a ser menor, va a tardarse menos tiempo y su alcance va a ser menor. Y entre más rápido vaya el objeto, o sea, más velocidad, más altura, más tiempo, más alcance horizontal. Es directamente proporcional. Bueno, dejando esto a un lado, vamos a proceder a nuestros ejemplo. Ahora dice: se lanza un proyectil con un ángulo de 30 grados a una velocidad de 10 metros sobre segundo. Calcula la altura máxima, tiempo de vuelo, tiempo total y su alcance horizontal, ¿sí? Entonces, vamos para eso, bueno, vamos a utilizar la calculadora que ahorita aparece por ahí. Bueno, entonces los datos, tenemos datos acá: velocidad inicial, ángulo, gravedad, ya dijimos cuál era, y no tenemos altura máxima. Entonces, utilizando esta fórmula, vamos a reemplazar datos y vamos a hacer esto.
Si uno quiere todo esto se puede meter a la calculadora, pero también podemos hacer esto, ¿verdad? Hacerlo así, ya con esto ya forma 20, ¿verdad? Porque 2 por 10 pues es 20, ¿verdad? Entonces pues sí se puede realizar, ¿verdad? Entonces solo mientras se abre la calculadora, acá está, vamos a meter esto a la calculadora, recordando que tenemos que configurar la calculadora en degree, grados, ¿verdad? Y vamos a escribir, ¿verdad? 10 al cuadrado. Si en su calculadora no aparece esto, utilicen esto, también es al cuadrado. Claro, se escribe así al cuadrado, ¿verdad? Entonces 10 al cuadrado por, eso sí lo vamos a escribir entre paréntesis, seno de ¿cuántos? 30 grados, ¿verdad? Cerramos paréntesis, al cuadrado, y todo eso dividido 20, ¿verdad? Y eso nos va a dar 1.25 metros. Y efectivamente, si se dieron cuenta, solo alcanzó 1 metro 25 centímetros, ¿no? O 1.25 metros, ¿verdad? Entonces ya tenemos la altura máxima. No vamos a interpretar nada todavía porque al final vamos a dar la respuesta, ¿verdad? Para que tenga más lógica. Bueno, ahora pasémonos a sacar el tipo de vuelo. Vamos a tener los datos que son los mismos, la fórmula cambia. Entonces acá 2 por 10 por seno de 30 dividido 10. Bueno, en este caso pues podemos hacer esto así. Ahora, entonces 2 por 10, podemos escribir 2 por 10 o entre paréntesis, perdón, 2 paréntesis 10, es lo mismo que decir 2 por 10. Seno 30, ¿verdad? Dividido 10. Eso nos va a dar un segundo. O sea, el tiempo total, el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar su altura máxima es de un segundo. O sea, es tan rápido, ¿verdad? Porque si va a 10 metros sobre segundo, o sea, sí es rápido, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya tenemos el tiempo total. Y por último, vamos a encontrar el alcance horizontal. Para esto acá voy a escribir los datos que ya tenemos, porque para dar la respuesta solo nos falta esto. Los datos son los mismos iniciales, ¿verdad? Entonces acá tenemos esto, vamos a reemplazar 10 al cuadrado, seno por 2 seno de 2 por 30, ¿verdad? Dividido 10. Vamos a hacer un cambio acá. Entonces 10 al cuadrado, sí, seno de ¿cuánto? 2 por 30, 60, ¿verdad? Hacemos todo eso en la calculadora. Entonces 100 seno de 60 dividido 10, eso nos va a dar 8.66 metros. O sea, su alcance horizontal fue de 8.66 metros, ¿vale? Nada más. Bueno, y listo, ya tenemos todos los tres datos. Y ahora sí podemos interpretar: el proyectil alcanza una altura máxima de 1.25 metros en un segundo. Tiene un alcance horizontal de 8.66 metros. Y ahí está, ya encontramos las tres cosas en un solo problema, nada más. Entonces ahora sí, con esto termino mi explicación, y como siempre pues un ejercicio, ¿verdad? Ustedes van a realizar estos 5 problemas, van a sacar las tres cosas: altura máxima, tiempo total y alcance horizontal, que aquí se está describiendo, ¿no? En esto ustedes son diferentes momentos, diferentes cosas, ¿verdad? Diferentes ángulos, diferentes velocidades, ¿verdad? Entonces van a ir variando. Y ahora nos vamos a pasar al movimiento circular uniforme, ¿verdad? Y bueno, primero pues decir que el movimiento circular uniforme es aquel en el que un móvil describe una trayectoria circular con una rapidez constante, ¿sí? O sea, es constante. El periodo, ¿verdad?, es el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta o revolución completa, que para eso sí
el periodo es igual al tiempo sobre la frecuencia, ¿no? Que esta frecuencia es el número de vueltas, ¿no? O revoluciones. La frecuencia es el número de vueltas que el móvil da en la unidad de tiempo, ¿no? La frecuencia va a ser igual al tiempo sobre el periodo, ¿no? La frecuencia se da en hercios, ¿no? El periodo se da en segundos, ¿no? Y la velocidad es el ángulo descrito por el radio en la unidad de tiempo. Para eso, el ángulo dividido el tiempo. ¿Cómo saco el ángulo? Bueno, para eso, recordemos que una vuelta son 360 grados. Si algo, por ejemplo, un auto, el motor de un auto da 40 revoluciones, que son 40 vueltas, porque recuérdense que un vehículo tiene la faja de tiempo, eso produce vueltas, ¿verdad? Entonces, así es como lo vamos a sacar. Ahorita lo vamos a ir viendo. Muy bien, entonces pasémonos a los ejemplos. Primero vamos a hallar solo el periodo y tenemos una frecuencia inicial, ¿verdad?, de 200 vueltas y un tiempo de 40 segundos. Entonces el periodo, o sea, cuánto se tarda en dar una vuelta, ¿no? O sea, da 200 vueltas en 40 segundos, pero ¿cuánto se tarda? ¿Cuántos segundos se tarda en dar una vuelta? Entonces hacemos esto, 40 segundos dividido 200 vueltas, bueno, y eso nos va a dar 0.2 segundos, ¿no? Y ya tenemos nuestro periodo. Podemos decir que el móvil tarda 0.2 segundos en dar una vuelta. Y ahí está, muy bien. Segundo ejemplo, un motor da 120 revoluciones por un minuto. Calcula su periodo y su frecuencia en hercios. Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que el movimiento circular uniforme se utiliza el sistema internacional. Entonces un minuto tiene 60 segundos. Bueno, por eso acá se describe. La frecuencia son 120 revoluciones, o sea, 120 vueltas. El periodo no lo conozco, la frecuencia en hercios no la conozco tampoco, entonces la vamos a sacar. Entonces el periodo van a ser 60 segundos dividido 120 revoluciones, nos va a dar 0.5 hercios, ¿sí? Acá nos están diciendo calcular su periodo y frecuencia en hercios, entonces por esa razón escribo acá hercios, ¿no? Para el periodo, ¿sí? Luego tenemos acá 60 la frecuencia, ¿verdad? 60 segundos dividido 0.5 hercios, ¿verdad? O 0.5 segundos, es lo mismo, nos va a dar 120 hercios. Si nos damos cuenta, la frecuencia en hercios equivale a la frecuencia de revoluciones que nos daban en el problema. Siempre va a suceder esto, la frecuencia coincide con ya sea el número de vueltas o el número de revoluciones que da, que tiene un objeto circular, ¿verdad?, cuando realiza un movimiento circular, y nada más. Y por último decimos que el periodo del motor es de 0.5 hercios y su frecuencia es de 120 hercios y ya, ¿verdad? Y por último vamos a sacar la velocidad angular. Dice, un móvil con MCU tarda 10 segundos en dar 4 vueltas. Encontrar su velocidad angular. Bueno, entonces acá el tiempo son 10 segundos, la frecuencia son 4 vueltas. Acá hay 1440 grados. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces 4 vueltas, ¿va? 360 es una vuelta. 360 grados por 4 son 1440 grados. Entonces ya tenemos ahí el ángulo y vamos a sacar la velocidad angular, ¿no?
Entonces 1440 dividido grados, no gradianes, grados, dividido 10 segundos nos va a dar 144 grados sobre segundo, o 144 grados por segundo, ¿no? Y ahí está. Entonces la velocidad angular del móvil es de 144 grados sobre segundo, ¿no? Y listo. Ya tenemos nuestro tercer ejemplo. Y muy bien, ahora sí, con esto ya termino mi explicación. Y bueno, acá hay, perdón, tenemos un cuarto ejemplo donde vamos a encontrar todo, o sea, vamos a hacer todo. Dice, un disco de 60 centímetros de radio da 200 revoluciones en 3 minutos. Calcular su frecuencia, su periodo en hercios y su velocidad angular. Entonces, pues vamos a realizar eso, ¿no? Entonces, primero, los datos, 3 minutos son 180 segundos, ¿sí? Porque un minuto son 60 segundos. Entonces, 3 por 60 son 180, ¿no? 200 revoluciones, acá dice son 72.000 grados. Ahorita vamos a ver el por qué. Y periodo, frecuencia en hercios y velocidad angular no lo conocemos. Entonces, primero vamos a sacar los grados. Bueno, acá les explico. 360, que es una vuelta, 360 grados, es una vuelta. Si 360 lo multiplicamos por 200, que son 200 vueltas o 200 revoluciones, nos va a dar 72.000 grados, por eso. Entonces acá, 180 segundos, ¿no? Que son 3 minutos, ¿no? Dividido 200 revoluciones, nos va a dar 0.9 hercios, ¿no? Es el periodo, o 0.9 segundos, o sea, se tarda 0.9 segundos en dar una vuelta. Luego tenemos la frecuencia, 180 segundos dividido 0.9, que es el periodo, nos va a dar 200 hercios, equivale o coincide con el número de revoluciones, ¿no? O sea, esta es la frecuencia en vueltas y esta es la frecuencia en hercios, ¿no? Y la velocidad angular, 72.000 grados dividido 180 segundos, nos va a dar 400 grados por segundo. Y ya. Y vamos a decir que el disco tiene un periodo de 0.9 hercios, una frecuencia de 200 hercios y una velocidad angular de 400 grados por segundo, ¿no? Acá dice un disco de 60 centímetros de radio. Esos 60 centímetros no afectan, solo nos está describiendo cuánto mide el disco de radio, o sea, cuál es el radio del disco, pero no nos va a servir así como que para algo exageradamente, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, con esto termino mi explicación y como siempre es un ejercicio, ustedes van a realizar lo mismo que hicimos, solo cambiar los datos. Van a encontrar, hallar su periodo en segundos, el periodo y frecuencia en hercios, a velocidad angular individualmente, y el cuarto van a encontrar todo en un solo problema, ¿verdad? Frecuencia y periodo, o periodo y frecuencia en hercios y su velocidad angular. Pues ahora sí, con esto termino mi explicación y llegamos a la parte final ya de los temas de física para bachillerato, ¿vale? Entonces, con esto termino mi explicación y sin más que decir, nos vemos en esta clase de curso de química. Bendiciones para todos.